Muy buenas tardes, alumnos. Muy buenas tardes, maestra Margarita nos escucha y vamos a iniciar la sesión. Sean bienvenidos. Hay que anotar nuestro nombre completo para registro de asistencia a la sesión, por favor. Sean bienvenidos con un tema de suma importancia y vamos a hacer hospedadora a la maestra Margarita Gracias. para que nos comparta la sesión en esta tarde. Adelante, maestra, y es hospedadora. Bienvenidos, alumnos. Anotar nombre completo en el chat. Iniciamos la sesión. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bueno, entonces, pues el día de hoy vamos a ver la primera parte de este tema de soluciones parenterales en el paciente en estado crítico. Vamos a ver la primera parte que se refiere a las drogas vasoactivas. Ok, entonces, ¿me confirman que ya puedan ver la presentación, por favor? Sí, sí, se puede ver. Gracias. Bueno, entonces, es muy común, ¿no? El uso de medicamentos considerados de alto riesgo, con material caro, etcétera. Este tipo de medicamentos, pues, son necesarios para la supervivencia del paciente inherentemente a los pacientes que están en la terapia intensiva, pero también en otras áreas hospitalarias escucharemos y manejaremos este tipo de medicamentos, por eso es importante pues dar una recordada de manera general y para puntualizar algunos conceptos y aterrizaremos pues en un ejercicio del taller de soluciones. ¿Ok? Bueno, entonces, sí. Bueno, vamos a recordar algunas propiedades del corazón, ¿ok? Entonces, aquí básicamente describimos de manera muy sintética las propiedades del corazón. Tienen entre estas, así están sintetizadas, ¿no? Para hacerlo pues más acertado, de alguna manera muy someramente está aquí plasmado, pero vamos a comentarlas, ¿ok? Bueno, han escuchado de estos términos del patmotropismo, del inotropismo, cronotropismo, dromotropismo y lucitropismo. Entonces, ¿a qué se refieren cada una de ellas? Son algunas de las características del corazón sobre la conducción, sobre la frecuencia cardíaca, sobre la contracción, incluso sobre la relajación. Bueno, vamos a iniciar con el primero, el batmotropismo. Este se refiere a la capacidad que va a tener el corazón hacia los estímulos que van a tener un umbral, es decir, aquellos que estén mantenidos en un nivel, los estímulos son capaces de tener una respuesta a estos estímulos. Seguidamente, el inotropismo, este también creo que es más común, tanto el inotropismo como el cronotropismo. El inotropismo, esta va a ser la capacidad del corazón que va a tener para contraerse, pero ¿cómo va a ser? Hacia ciertos estímulos y va a aumentar el gasto cardíaco, ¿ok? Entonces, esta capacidad del corazón de contraerse tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo. Ahora, ¿por qué se parecen estos términos? Vamos a ver con el cronotropismo. Aquí ustedes pueden ver un relojito en donde dice cronotropismo. ¿A qué le suena cronos? ¿A qué le suena? Y vemos aquí un relojito. ¿A qué le suena? Cronos, ¿a qué le suena? Al tiempo, ¿no? Si lo revisamos etimológicamente, el cronos significa exactamente, Brigitte, gracias, significa tiempo. Entonces, si nosotros nos vamos a revisar los fundamentos del concepto de frecuencia cardíaca, que es las contracciones que existen, gracias Brenda, exactamente, cronómetro, que existen en un minuto, nos está dando una medida de tiempo. Entonces, cronotropismo se refiere a la regulación de esta frecuencia cardíaca. Cuando escuchen cronotropismo positivo, que se va a referir a que regula la frecuencia cardíaca en aumento, y cuando
se refiere a cronotropismo negativo, a disminuir esta frecuencia, ¿ok? Entonces, así más o menos van a irse manejando estos términos. Ahora, dromotropismo, este va más o menos del mismo sentido, pero este se refiere a la conducción de los estímulos, ¿ok? Mediante el sistema excitoconductor. Los otros dicen que es capacidad de contracción, el vasotropismo de la respuesta, es decir, de cómo lo recibe. Este de cómo se contrae, este regula la frecuencia cardíaca, el cronotropismo, y el dromotropismo es de cómo los va a llevar unos a otros desde el haz de His, desde el nódulo sinusal, etcétera, ¿no? Entonces, desde cómo los va llevando en esta cadenita de estímulos, cómo los va a conducir, ¿ok? Los va a llevar unos a otros a través, pues, de las células cardíacas que están excitadas entre ellas, ¿ok? Unas a otras, el dromotropismo. Y el lucitropismo, esta es la relajación que va a tener el corazón, pero a ciertos estímulos. Entonces, unos son para contracción, como el inotropismo, y el lucitropismo es la respuesta de esta relajación que va a tener. El vasmotropismo, que va a tener esta capacidad de responder, el cronotropismo hacia la regulación de la frecuencia cardíaca, ya sea positiva o negativa, es decir, que se aumente o que disminuya la frecuencia cardíaca, y el dromotropismo de cómo van a ser conducidos estos estímulos a través de las células cardíacas o a través de los estímulos del sistema excitoconductor que tenemos en el corazón. Y bueno, ¿por qué tendríamos que hablar un poquito antes, muy brevemente, de shock? Porque es un tema muy extenso. Hay libros específicamente que tratan del shock, pero aquí muy sintéticamente lo tendríamos que abordar para entrar pues al tema pues en sí de las drogas vasoactivas que se manejan en el paciente crítico. En esta primera parte que vamos a ver las drogas vasoactivas, las catecolaminas, los vasopresores, vamos a revisar por qué es la necesidad, ¿no? A veces confundimos qué es una amina con un sedante, vamos a diferenciar cuál es la acción que queremos entre unas de ellas, pero básicamente a veces vemos al paciente con múltiples infusiones y no sabemos de qué trata una de la otra, por qué están diluidas de cierta manera, por qué es que pasan a cierta velocidad, etcétera, ¿no? Entonces vamos a dar una recordadita aquí al tema de shock. Vamos a posicionar los tipos de shock de manera general, ¿no? El cardiogénico, el shock hipovolémico, el shock distributivo y el shock obstructivo, ¿no? En la UCI se maneja mucho el distributivo cuando se habla de sepsis, ¿ok? O el anafiláctico también entra en tipo distributivo, ¿ok? Pero de manera general son 4 tipos de shock, ¿no? Eh, Aquí en esta imagen me gustó mucho porque va a ir en tenor con este cuadro. Bueno, aquí, ¿qué nos representa el corazón? El gasto cardíaco, ¿no? La capacidad que tiene el corazón eh, de dar ese volumen minuto, ¿ok? Al, al resto del cuerpo, ¿ok? Y va a ser considerado por dos entidades que se llaman la precarga, la capacidad de estiramiento, ¿ok? Del corazón, y la poscarga, la capacidad que va a tener el corazón de contraerse y de relajarse. Ahora viene a ser mediado a través del volumen diastólico, ¿ok? Y el gasto cardíaco con la resistencia vascular y la complianza vascular. Esto tiene de igual manera relación a la capacidad que tiene el corazón de expandirse, ¿no? De hacer una contracción, pero primero tiene que estirarse para hacer capaz esa contracción. ¿Y qué es lo que pasa en el shock? Pues que se viene a depletar la presión arterial. Entonces, aquí viene
¿cómo decirlo? La situación que a todos los shock aqueja, ¿no? Que es la oxigenación tisular, que básicamente la oxigenación tisular viene a derivar en las definiciones de shock. Cuando existe, aquí está la otra imagen, una hipoperfusión e hipoxia tisular, es decir, el corazón no es capaz de bombear suficiente sangre al organismo, a la economía del cuerpo. Existe un metabolismo anaerobio, por eso es que se consume pues se produce más lactato y altera la membrana celular, altera el recambio de sodio, de potasio, existe un edema celular por un secuestro osmótico y aquí viene de igual manera a recalcarnos la fisiopatología del shock. Hay repercusión de los tejidos porque están hipóxicos, es decir, no les está llegando suficiente sangre oxigenada. De allí hay diferentes, pues, derivaciones de lo que el gasto cardíaco maneja, si está hipodinámico o hiperdinámico, es decir, que estas células están ávidas de oxígeno, las del cuerpo, pero pues como no tienen la suficiente oxigenación, van a tener una lesión celular y por ello van a seguir en este círculo vicioso de un metabolismo anaerobio, existe repercusión en la célula, dando o de nueva cuenta un edema celular y llegamos a una respuesta inflamatoria postisquémica añadida, es decir, viene a lesionarse por esta falta de oxígeno, ¿ok? Se activan algunos macrófagos, neutrófilos y mecanismos endoteliales para la liberación de citoquinas y por ende sustancias que vienen a agravar más esta situación de shock y siguen entrando en un círculo vicioso de hipoxia e hipoperfusión tisular. Entonces, aquí lo recalca en esta imagen con esta estrella amarilla. Esto es lo que nos interesa, que la sangre oxigene todo el cuerpo, toda la economía del cuerpo y pues por lo tanto quién es quien bombea. Vamos a representarlo aquí con el corazón, pero de igual manera necesitamos las resistencias vasculares periféricas, es decir, no nada más el corazón, sino que las venas, las arterias, las arteriolas, a través de este sistema circulatorio, pues funcione de manera adecuada, porque no es únicamente el corazón, sino necesitamos de los vasos grandes y pequeños, ¿no? Entonces, aquí nosotros, por eso cuando hablamos de shock, hablábamos de la monitorización hemodinámica invasiva y de la no invasiva, ¿no? Que la no invasiva es la que podemos disponer en todos los escenarios y tenemos nosotros como personal de enfermería basarnos en nuestra observación, en nuestra inspección, para detectar oportunamente estas ventanas de alteraciones del estado de shock o alteraciones de bajo gasto, ¿ok? Entonces, este marcador de la presión arterial media es un parámetro hemodinámico que nos va a ayudar a evaluar de manera crucial a nuestro paciente en estado crítico y pues para ello vamos a necesitar de hacer una medición, ¿ok? Tenemos pues una meta estándar que es mantener al paciente sobre una presión arterial media mayor a 65 milímetros de mercurio. ¿Esto para qué? Para que nosotros podamos garantizar una adecuada perfusión a los órganos vitales. ¿Cuáles serían nuestros órganos vitales? Aquí nosotros podemos representar en estas imágenes, ¿ok? Aquí tenemos el corazón, el cerebro, los riñones, en sí, toda la economía del corazón, pero hay órganos que van a sufrir algunas alteraciones porque el gasto cardíaco, ¿qué es lo que busca? De alguna manera, estos órganos cuando sufren la alteración, por ejemplo, los riñones, ¿qué es lo primero que pasa? Cuando existe, se depleta la presión arterial,
pues no llega el suficiente riego sanguíneo, ¿ok? No produce orina, llega la oliguria, llega hasta anuria, cuando vimos ese tema. En el cerebro, ¿qué pasa? Hay alteraciones del estado del despierto o alteraciones del estado de conciencia, ¿ok? A nivel del corazón empieza a ocurrir isquemia miocárdica, ¿ok? Entonces, la economía, eso por mencionar estos órganos, Diana, pero pues la economía del cuerpo se ve afectada, ¿no? Entonces, este es un marcador bien importante, la presión arterial media todavía se usa. Hay otras bibliografías que manejan sobre 60 como una presión arterial media permisiva, ¿no? En ciertos casos. Y en paciente neurocrítico, pues mayor a 90, ¿no? Pero ahorita no abordaremos a paciente neurocrítico, sino eh, de manera general, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cómo se calcula la presión arterial media? Vamos a necesitar primero tomar una medición de la presión arterial normal, diastólica y sistólica, y utilizaremos la presión arterial sistólica, pero vamos a hacer primero también un cálculo de 2 veces la presión arterial diastólica. A esto le vamos a sumar la presión arterial sistólica y seguidamente estas dos ya sumadas las vamos a dividir entre de 3. Es una fórmula pues muy sencilla. Incluso los monitores de signos vitales, los no invasivos, también ya nos la dan, la presión arterial media a través de esta fórmula que ya están configurados y únicamente se hace el cálculo, ¿no? ¿Qué tendríamos que verificar? Bueno, que sea un equipo ya calibrado. Siempre recordemos hacer una clínica que valide esas presiones, ¿ok? Ejemplo, si veo al paciente que está con diaforesis, al paciente que tiene extremidades frías, que tiene pulsos débiles, un llenado capilar de más de 3 segundos y otras alteraciones como del estado del despierto, es decir, los pacientes que están somnolientos, hablando de pacientes comunicativos, ¿no? Que no están intubados eh, o incluso ya una alteraciones en la ventana renal, la orina está más concentrada o ya están oligúricos o incluso no ya de un grado pues mayor ya presentan hematuria. Pero bueno, la piel, como hemos comentado, como el órgano más grande del cuerpo, va a reflejar esta falta de oxígeno a nivel capilar. Por eso es que es bien importante el llenado capilar. ¿Ok? Bien importante que nosotros lo valoremos de manera continua, de manera, no sé, en sus unidades como esté prescrito, si de manera horaria o a veces no está prescrito, pero es una actividad que nosotros a través de la inspección de nuestra exploración física tenemos que hacer obligatoriamente. Los pulsos, no nada más que nosotros contabilicemos la frecuencia cardíaca, ¿no? O los pulsos, sino que revisamos las características del pulso, las extremidades que nosotros verifiquemos, perdón, si el paciente tiene edema, si las extremidades están frías, el color de la piel, si es pálida, incluso si está ya marmórea, eso estaría hablando ya de un choque muy grave. Y pues obviamente, como comentábamos, las alteraciones del estado del despierto, la ventana renal, los signos vitales que nos van a dar más información sobre estos pacientes que ya están chocados, que ya tienen pues algún tipo de choque y pues se complementa con un taller hemodinámico, con otros métodos invasivos o no invasivos para medición del choque, como ya veíamos, análisis de la onda del pulso, el ecocardiograma, el vigileo, ¿no? Algunos pues parámetros que nos ayudarían, pero de manera que nosotros como enfermeros podamos inspeccionar esto y documentarlo, obviamente pues va a ser útil para determinar la necesidad de un vasopresor. Entonces,
¿qué nos va a marcar? Decíamos que la presión arterial y pues vamos a manejar estos medicamentos que sí son medicamentos pues considerados de alto riesgo, medicamentos que necesitamos administrarlos a través de una bomba de infusión porque se requiere un control muy preciso, muy estricto porque se calcula en mililitros, se calcula en gamas, es decir, una dosis calculada al peso del paciente, al, eh, a la necesidad que va a tener nuestro paciente para pues pasar y que sea una dosis respuesta. ¿Qué significa dosis respuesta? Que es una dosis que se le va a ir administrando, va a ser experimental en algunos momentos y de esa manera, como va a ser administrada, vamos titulando la dosificación. Se refiere a que le vamos a subir la dosis, a disminuir la dosis y de esta manera se regulan los mililitros por hora a pasar, ¿ok? Entonces, ya sea a través de bombas de infusión, que nosotros vamos a administrar estos medicamentos vasopresores y que nos van a ayudar a aumentar la presión arterial. Es lo que nosotros queremos. Y los inotrópicos, que esto es por eso es que recordábamos esos términos, que nos van a ayudar a mejorar la función miocárdica. Entonces, no es únicamente que el corazón, ayudarle al corazón a exprimir la sangre, ¿no? Sino que mejore esa función. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a ir hablando de manera general, ¿no? De las aminas, pero vamos a identificar, perdón, esta, que estos medicamentos necesitan de ciertos estímulos, de ciertos receptores, y para esto vamos a recordar que en sí funcionan con los receptores alfa, los receptores beta y los receptores dopaminérgicos. Bueno, los alfa, estas son las células adrenérgicas que se presentan en el músculo liso y nos van a causar una contracción y obviamente un aumento de esta resistencia vascular sistémica. Entonces, ¿a qué se refiere sistémica? No únicamente del corazón, sino del todo el cuerpo, ¿ok? Entonces, no nada más va a funcionar en el nódulo sinusal, en el haz de His, no, sino va a funcionar de manera sistémica en todos los vasos. Por eso es importante seguir haciendo una valoración continua del pulso, de la onda del pulso, ¿ok? De la plétora del pulso y las células, bueno, los receptores B1 y los receptores B2 nos van a dar una facilitación mediada del calcio con contractilidad miocárdica. Por eso es que vamos a identificar que pues estos medicamentos no nada más funcionan a través de un estímulo de contracción, sino también que nos funciona con la contracción, con los electrolitos, ¿no? En su caso es el calcio, ¿ok? Incluso podemos identificar alteraciones hemodinámicas en el electrocardiograma cuando detectamos pues una hipercalemia, una hipocalemia, y obviamente unos receptores dopaminérgicos, ¿no? Aquí como su nombre lo dice, pues ahorita lo vamos a recordar, ¿no? La dopamina, y de manera igual, así general, ¿no? La clasificación de esos agentes vasoactivos con los simpaticomiméticos, los análogos de la vasopresina y de la angiotensina 2. Cuando estudiamos el mecanismo de la regulación de la presión arterial, recordamos ahí a la angiotensina 1, a la angiotensina 2, ¿ok? Entonces aquí también viene a pues apuntar estos términos. Y bueno, los simpaticomiméticos van a incluir las catecolaminas de acción directa, como la dobutamina, la fenilefrina, y las no selectivas, como la epinefrina, o que lo que le llamamos la adrenalina y la norepinefrina, ¿ok? Entonces van a actuar, como comentábamos, sobre estos receptores alfa o beta
que estos alfa beta son los agentes adrenérgicos y van a producir efectos vasoconstrictores o, en su caso contrario, vasodilatadores, lo que sea selectivo para este caso. ¿Ok? Bueno, entonces, los análogos de la vasopresina, esta es una hormona que va a ser liberada por la hipófisis posterior y va a tener una respuesta de hipotensión a la hipernatremia o a las alteraciones del sodio, a los trastornos del sodio. Y pues como es una hormona que también funciona en la hipófisis posterior, puede tener efectos sobre la hormona antidiurética, ¿ok? Entonces, cuando hablemos de la vasopresina, vamos a tener también estas alteraciones sobre la hormona antidiurética, ¿ok? Por eso es que se da este mecanismo de hipernatremia, está siendo secuestrado más orina y obviamente más sodio, ¿ok? Y la angiotensina 2. La angiotensina 2, como recordábamos en los términos, cuando hablamos de la presión arterial, pues es un vasoconstrictor, va a aumentar la presión arterial, va a estimular a la membrana celular a través de esta enzima que es la oxidasa y obviamente va a tener una producción de oxígeno por los músculos lisos vasculares. Bueno, y aquí básicamente tenemos unos ejemplos de dónde va a actuar el mecanismo de acción de estas catecolaminas. Bueno, como necesitamos los receptores, van a estimular estos receptores a las células alfa o a las células beta, como venimos comentando, y estas los van a excitar estos estímulos a los músculos lisos de todos los vasos, ¿no? Donde tenemos músculo liso, tenemos en el pulmón, tenemos en el corazón, ¿ok? En otros órganos, ¿no? En los vasos, obviamente, en el intestino, e incluso también tenemos en otros órganos, ¿no? Y tenemos estos efectos vasculares, como comentábamos, no nada más es el corazón, sino son todos los vasos. Van a producir vasoconstricción en el caso de las células alfa y vasodilatación en las células beta, ¿ok? Como por ejemplo en riñones, en la piel, en los pulmones. ¿Y qué efectos cardíacos queremos? Bueno, estos efectos de la estimulación beta van a estimular o van a actuar directamente en el mecanismo inotrópico, ¿ok? ¿Qué decíamos que es inotrópico? Y qué decíamos, y en el cronotrópico, ¿no? En la frecuencia del corazón, ¿ok? Y vamos a tener una respuesta dosis dependiente, es decir, vamos a ir actuando de acuerdo a la necesidad de dosis que va a presentar nuestro paciente cuando lleguen a un punto de titular esta medicación, lo que le llamamos tener un efecto meseta. Un efecto meseta es decir, que alcanza un nivel y se mantiene a lo largo de un tiempo y como tiene una infusión continua, pues este efecto alcanza a excitar con estos receptores y por eso es que se mantiene la presión arterial. ¿Ok? Y ahora los receptores de la dopamina. Estos tienen efectos sobre el sistema nervioso central, sobre los vasos pulmonares, sobre el tejido cardíaco, sobre los riñones y sobre todo los vasos de la economía, es decir, vasos sistémicos. Entonces, la dopamina, o bueno, los receptores de la dopamina tienen estos efectos, también tienen efecto en el hígado, en el músculo liso, van a liberar algunos mediadores, algunas sustancias, y recordemos pues que también en la parte donde participan los riñones, pues aquí tenemos esta interacción de los receptores de la dopamina
con estos receptores alfa y beta. Entonces es donde encontramos por qué estos órganos es que sufren primero, ¿no? Porque están siendo estimulados, porque necesitan secuestrar de alguna manera oxígeno, pero el vaso o la musculatura, el paro cardíaco, lo que detone este shock, pues no va a permitir que la sangre circule de manera adecuada, ¿no? Y que no llegue esta presión a alcanzar toda la estructura de los órganos, ¿no? A lo mejor llegan a una parte, pero ¿qué es lo que necesitan los órganos? Que lleguen a, 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 a todos sus capilares y que todos sus capilares tomen esta sangre, ¿no? Bueno, entonces ya más o menos vamos identificando como las generalidades y vamos a revisar algunos de estos medicamentos que son muy utilizados. Permítanme un segundo. Gracias, es que tengo gripa. Bueno, entonces vamos a identificar estos medicamentos. ¿Cuáles ya conocen? Aquí les pongo un ejemplo, ¿no? La epinefrina. ¿Cuáles otros han escuchado? Si me pueden escribir ahí en el chat, si me pueden comentar, por favor. ¿Qué otros medicamentos tenemos o han escuchado que se utilizan como las drogas vasoactivas? ¿Cómo lo conocen? Catecolamina, amina. ¿Cuáles son los que ustedes utilizan en sus unidades? ¿Cuáles son los más ocurridos cuando tienen un paciente en choque, ya sea en la terapia intensiva o incluso en quirófano, ¿no? Los pacientes que se chocan, que tienen un sangrado tan eh, abundante que llegan a chocarse y a tener un choque hipovolémico. ¿Qué tipos de medicamentos utilizan? ¿Cuáles han escuchado a lo mejor? Ok, aquí estamos leyendo. Aminas, norepinefrina, adrenalina, ok, epinefrina, atropina, ok. Ujú. Y la otra sesión va a ser sobre, pues, sedantes, va a dar una recorredeta a la parte del taller. Aquí puse de este pan, pero bueno, midazolam se refiere a los sedantes, ok. Norepinefrina, ok. Vasopresina, gracias. Ok, ¿alguien más? ¿Alguien de tercer nivel que por ahí nos pueda comentar qué tipo de vasopresores, aminas utilizan? Y nos escriban en el chat o si nos gusta comentar. Dobutamina pusieron aquí, ok, gracias. Ok, ¿qué otros medicamentos de estos utilizamos? Bueno, ahorita lo escriben, si hay alguien de tercer nivel que pueda, ok, angiotensina, ok, ese es como el receptor, ok, angiotensina, norepinefrina, gracias. Entonces, estos medicamentos ya más o menos van ubicándolos, ¿ok? Entonces, bueno, regresamos. Aquí tenemos la epinefrina, ¿no? Es más utilizada, pues, en caso de emergencias, porque pues sí tiene unas lesiones hacia los miocitos cuando se hace en infusión continua. Sí hay casos donde han habido de manera documentada en infusión continua, pero como tienen este efecto de aumentar los niveles de lactato y de lesión a los miocitos, es que no se utiliza de manera rutinaria
en infusión si no se utiliza en bolo, ¿no? Entonces, han escuchado que se utiliza más en bolo y este medicamento es considerado una catecolamina a pesar de no tener una infusión continua, ¿no? Pero sí es una catecolamina endógena, es decir, se produce en la médula adrenal, es inotrópico y tiene una acción vasopresora. Vamos a identificar que aquí va a actuar en los receptores alfa, beta 1 y beta 2. Entonces, como les comentaba, este medicamento existe en el carro de paro o carro rojo, como le conozcan, y se utiliza en el paro cardíaco en ausencia de actividad eléctrica es un tratamiento de elección. Se utiliza en dosis de bolo, se administra de manera inmediata, tiene su vida media muy corta y se utiliza en bolo de 2 a 10 microgramos intravenoso y en paro cardíaco 1 miligramo IV. Entonces, este medicamento también tiene otro uso, aparte eh, del paro cardíaco, tenemos su uso para revertir la anafilaxia bueno, revisamos que el choque distributivo también aquí entra el choque anafiláctico, entonces este estado agudo va a requerir de una medicación subcutánea en dosis de 0,1 a 0,5 miligramos. Y como les comentábamos, tenemos un efecto metabólico adverso que va a aumentar los niveles de lactato. Entonces, ese efecto no lo queremos, ¿no? Porque es adverso. Entonces, que si queremos que haga esa acción inotrópica y vasopresora, ¿ok? Entonces, este medicamento, la epinefrina, de manera general no se utiliza en infusión. ¿Cuál es más común? La norepinefrina. Vamos a recordar un poquito de la norepinefrina. Es un medicamento, pues, de uso común. Es un medicamento que de manera endógena es una amina que se va a producir en la médula suprarrenal. ¿Ok? Y va a actuar en estos receptores alfa 1 y beta 1 como catecolamina alfa adrenérgica y tiene una acción vasopresora, ¿ok? Entonces, ¿qué efectos van a hacer con estos receptores? Va a tener una vasoconstricción periférica con aumento de la presión arterial. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que no nada más funcione a nivel del músculo cardíaco, sino también de los pequeños y grandes vasos, ¿ok? Por eso es periférica, va a aumentar el volumen cardíaco, va a tener un efecto en la presión sistólica, en la diastólica y en la presión del pulso. Es decir, va a aumentar, va a ayudarle al corazón a bombear, va a tener un efecto cronotrópico discreto, es decir, no nos va a aumentar la frecuencia cardíaca de manera abrupta, como lo hacen otros medicamentos, ¿no? Pero esto nos va a ayudar para pacientes que no queremos que lleguen a taquicardia, ¿no? Sobre todo pacientes que tienen lesión miocárdica, que tienen isquemia miocárdica, ¿ok? Entonces, esta dosificación y estos usos clínicos que le vamos a dar en choque séptico, ¿no? Es clásico en choque séptico, se puede utilizar un vasopresor añadido de acuerdo a la dosis respuesta y se utiliza con un efecto cardiogénico, perdón, en el choque cardiogénico y en el choque hipovolémico. ¿Ok? Se puede considerar iniciar otra droga vasoactiva de manera conjunta. Los protocolos, pues, de manera clásica para el choque séptico en las guías de sobreviviendo a la sepsis, surviving sepsis, indican, ¿no? La vasopresina. Pero aquí tenemos en este cuadro un resumen de cómo se indica en el choque distributivo, en el choque cardiogénico, ¿ok? Aquí en el distributivo pues entra el choque séptico y el choque anafiláctico, ¿no?
de manera inicial, pues sería el choque séptico, y a una dosis de 0,01 hasta unas bibliografías lo manejan de manera general a 2 microgramos, pero en otras lo permiten hasta 3 microgramos kilo minuto, ¿ok? Y se presenta en ámpulas que vienen de 4 miligramos en 4 mililitros y una indicación clásica, podemos identificar aquí, es de 8 miligramos, es decir, vamos a diluir, bueno, a forar 2 ampolletas en 100 mililitros de cloruro de sodio al 0,9% o dextrosa al 5%. Mm, Tendremos que revisar las fichas técnicas de los laboratorios de cómo es que nos sugiere hacer estas preparaciones. La mayoría sugieren que es en dextrosa al 5%, pero dada la labilidad de los efectos de la glucosa exógena al organismo, es que ya hay algunas pautas que buscan prescribirlo en solución cloruro de sodio al 0,9%. No está contraindicado que se administre en cloruro de sodio. Ya muchas medicaciones, muchos eh, médicos intensivistas así lo prescriben y pues de esta manera sí puede ser preparada, ¿no? Entonces, ya sea en cloruro de sodio o en dextrosa al 5%, ¿no? Revisar también, tal vez puede disminuir, eso sí, la acción farmacológica, pero no la contraindica. ¿Ok? Entonces, no, eso de puede disminuirla, todavía no hay una evidencia sustentable, por eso es que se puede prescribir y por los efectos que puede tener esta glucosa exógena es que buscan suplirla, ¿no? Con solución salina. ¿Qué efectos adversos, es decir, efectos que no quisiéramos que pudieran ocurrir? No en todos los casos se presentan, pero sí pueden ocurrir. Se tiene que mencionar, bueno, las arritmias, puede ser una bradicardia, incluso llegar a una isquemia digital periférica, a hipertensión, que nosotros no superemos esa meta de presión arterial y lleguen los pacientes a tener hipertensión, ¿no? Tienen cifras de presión tanto sistólica como diastólica graves y estos pacientes pues pueden tener alto consumo de beta bloqueadores no selectivos porque de manera endógena ya tenemos esta sustancia en el organismo, pero ahora cuando está administrado de manera exógena, pues puede tener estos efectos adversos. La vasopresina. Este es un medicamento que de manera clásica se utiliza en conjunto a la norepinefrina cuando se ha alcanzado algunas dosis tope, ¿no? Entonces, esta es una hormona que nosotros pues tenemos, como les comentábamos, presente en la hipófisis posterior. ¿Ok? Entonces, eh, esto ocurre en una respuesta hacia los estados de choque, como una hipotensión, incluso alteraciones del sodio, una hipernatremia, secuestran, como comentábamos, el sodio y va a tener unos efectos en la hormona antidiurética. Entonces, a través de los receptores B1, B2 y la oxitocina con estos efectos antidiuréticos. Entonces, por eso es que va a secuestrar orina y viene de nueva cuenta un círculo vicioso, ¿ok? Se viene a estimular, a existir hipotensión, hipernatremia y vamos, ¿cómo es que puede funcionar esta vasopresina? Eh, de manera rara induce una síntesis del óxido nitroso, estas sustancias que van a dar una alteración a nivel celular
¿Y qué es lo que vamos a buscar? Que se preserve la función renal. Por eso es que se utiliza a dosis tituladas para preservar la función renal. Y en el shock séptico, como comentábamos, se utiliza de manera conjunta con la norepinefrina o noradrenalina, que pues esos son sinónimos para aumentar la presión arterial. ¿Ok? Y aquí utilizamos o en este mismo cuadrito, en el choque distributivo, en el choque cardiogénico, las dosis de 0,01 a 0,1 unidades minuto. Tiene una presentación, es una ámpula de manera común muy pequeña, de 1 mililitro, y en ese mililitro vamos a administrar 20 unidades, ¿ok? Y se recomienda una preparación de una ámpula, es decir, de 20 unidades en 100 mililitros de cloruro de sodio. ¿Y qué efectos adversos pudiera tener? ¿Qué efectos que no queremos? Que el paciente presente arritmias, el paciente presente hipertensión o incluso llegue a depletar el gasto cardíaco. Entonces, sobre dosis mayores a 0,04 unidades minuto. ¿Ok? Bueno, la dopamina. Bueno, este es un neurotransmisor central endógeno, precursor de la noradrenalina. ¿En qué receptores se va a dar? Pues obviamente los receptores dopaminérgicos, ¿no? Los otros eran en los receptores alfa, en los receptores beta, y ese es en los receptores dopaminérgicos. Y va a tener un efecto de vasodilatación en los órganos, obvio, del músculo liso, como son el lecho esplácnico, es decir, la musculatura intestinal, la musculatura de estos órganos que van a ser perfundidos, ¿ok? También en un efecto de vasodilatación renal, cerebral y coronario, sobre dosis, fíjense, de menos de 2 microgramos kilo minuto, pero se va a ver su acción que va a modificarse de acuerdo a su dosificación progresiva. Cuando se alcance los 2 microgramos por kilo minuto, ahora van a estimular otros receptores. Aparte de los dopaminérgicos, van a estimular los receptores beta adrenérgicos, ¿ok? Y cuando lleguen a los 5 microgramos, ahora van a estimular los alfa adrenérgicos. Entonces la dopamina va a tener acción sobre los tres receptores. Primero sobre los dopaminérgicos, ¿no? Sobre menos de 2 microgramos. Cuando supera esa dosis de 2 microgramos, ya estimula a los beta-adrenérgicos, va a aumentar la contractilidad cardíaca y de manera consecutiva, cuando ya damos una dosis más aumentada de más de 5 microgramos kilo minuto, ahora ya se suman estos receptores alfa adrenérgicos. Entonces ya tenemos acción sobre los tres tipos de receptores. Van a aumentar ahora sobre los 5 microgramos, van a aumentar una resistencia vascular periférica y obviamente va a sernos útil en pacientes que tienen hipotensión persistente. Tenemos pues un tope máximo de 20 y algunas bibliografías lo manejan hasta 50 microgramos kilo minuto. ¿Ok? Entonces, de esta manera se afecta la resistencia periférica de forma directa e indirecta según la dosis administrada, porque vamos a estimular, ¿por qué dice de forma directa e indirecta? Porque vamos a estimular receptores dopaminérgicos, beta-adrenérgicos y alfa-adrenérgicos en ese orden. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? Quisiera pedirles, ok, bueno, vamos a revisar esta tablita. Y bueno, cuando tenemos el fármaco de la dopamina, está indicado en falla cardíaca, en bradicardia sintomática que no responde a atropina o a marcapasos en un choque distributivo, ¿no? Estos están en los algoritmos de la AJA, ¿ok? ¿A qué dosis? Así, de 5 a 20 microgramos kilo minuto
con una presentación de 200 miligramos en 5 mililitros, se puede preparar de manera recomendada en dos ampolletas, es decir, estos 5 mililitros son 10 mililitros de 400 miligramos en cloruro de sodio o dextrosa al 5% y vamos a tener una concentración de 1,6 miligramos por minuto o 1.600 microgramos por minuto. Ahorita vamos a ver esta parte del taller y qué efectos adversos pudiéramos conseguir. Una hipertensión, o sea, que se disparen las cifras eh, cuando no han sido tituladas de manera correcta, es decir, que se utilizan de manera abrupta. ¿Ok? Con una hipertensión, hay pacientes también pueden presentar arritmias ventriculares, isquemia cardíaca y sobre todo en la extravasación a altas dosis pues puede ocasionar lesión a estos vasos. Quisiera pedirles unos minutitos para poder soplarme bien la nariz, por favor. Si me permiten 5 minutos. Hola alumnos, ¿cómo están? Hacemos un paréntesis acá. Bueno, alumnos del diplomado, por ahí sus fotografías, me estaba preguntando Estela Sandoval, ¿me escucha Estela Sandoval? Prenda su micro, Estela. Estela Sandoval. No, creo que no está. Ok, bueno, las fotografías, alumnos en Oaxaca capital lo van a entregar en Candiani o pueden entregarlo conmigo en el ISSSTE, allá en la ciudad de Oaxaca. Ok, sobre todo para los alumnos, por ahí Mariela, le encargo sus fotografías, por favor. Sí, para Mariela. También para Maestra Angelina Abel, todavía Cabrera. falta el mío. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿Se la puedo eh, mandar con Mariela, por favor? sí, con Mariela me la manda, ya sabe, con papel autoadherible, por favor. Gracias. ¿Quién más? ¿Quién más? Isis Romero, no, pues de Isis Romero ya tenemos fotos, Isis. Ya me entregaste. Ok. Por cierto, Isis, ¿vas a estar en Salina Cruz mañana? Isis Romero, ¿me escucha? Sí, ok. Sí, buenas tardes, maestro. Y mañana le voy a entregar su diploma de seguridad del paciente acá en Salina Cruz. Ok, ya está lista su diploma, Isis. Maestro, buenas tardes. ¿Sí? Sí, Me maestro. comentó que ya tenía fotos mías. Ah, Mariela, cierto, le comenté que sí, ¿verdad? Sí, Sí. sí, ya tengo. Entonces, además, por favor, me lleva la de Angelita. Dos fotos, Angelita. Ok, gracias. ¿Bien? Sí, está bien, Sí, gracias. ok. Entonces, Isis Romero, te veo mañana aquí en Salina Cruz para entregarte tu taza serigrafiada de regalo del diplomado en seguridad y tú te ganaste un premio, ¿verdad, Isis? ¿Es correcto? Sí, Creo que sí. maestro, así es. Ah, bueno, y también tu premio, ¿sale? Ok. Sí, Y tu diploma. me Entonces, nos avisa vemos y ya mañana en el transcurso de la ponemos. mañana sería. ¿Ok? Sí, está bien, maestro. Me avisa y nos ponemos de acuerdo. Claro que sí, pues bueno. Y Guillermina, también sus fotos por ahí. Usted está en el diplomado también, creo, de cuidado crítico. Estela, pues sus fotos en el ISSSTE, si me las puede pasar a dejar el fin de semana, este fin de semana, o en la colonia Candiani, ahí en la ciudad de Oaxaca, en fin de semana también, ya me confirma. Y creo que son los únicos alumnos del diplomado, ¿no? No sé si se me pasó alguien. Creo que por ahí Francisca también, ¿no? Francisca Angélica también, ¿no? Pues me lleva sus fotos, Francisca Angélica, el fin de semana, por favor. De Daphne se los voy a llevar yo también, maestro. Cierto, falta Daphne, ¿verdad? Se me está olvidando. Ujú, ujú. Yo se las llevo, maestro. Ok, perfecto, muy bien. Pues bueno, Gracias. maestra Margarita, ya podemos continuar, adelante. Gracias, disculpen, ando con la nariz tapada. Bueno, y ya revisamos, ahora vamos a continuar con la dobutamina. Estos medicamentos, por entrar en esta clasificación de medicamentos LASA,
hay que registrar la diferencia, recuerden, con la separación de las letras. Lo voy a hacer ahorita para que encontramos la diferencia. ¿Cuál es la diferencia de la dopamina con la dobutamina? ¿Cómo lo vamos a documentar para que sea un poquito aquí más práctico? Cuando registren sus notas, así tenemos que hacerlo de acuerdo a acciones esenciales. Medicamentos LASA, LASA significa look like, son alike, traducido, suena como, parece como, ¿no? Entonces, dopamina, entonces aquí, dopamina, aquí, ¿ok? Para que evitemos estos errores en la medicación. Entonces, aquí está en ese ejemplo. Bueno, entonces como continuamos en la misma categoría de los vasopresores, este es un agente que va a aumentarnos el índice cardíaco, la disponibilidad de oxígeno y la captación de oxígeno. Cuando habla de índice cardíaco y disponibilidad de oxígeno, ya viene de manera inherente el gasto cardíaco y imaginémonos pues las células que están ávidas de oxígeno, ¿no? En el estado de shock, entonces este medicamento va a mejorar también la captación de oxígeno, entonces va a otorgar oxígeno, va a mejorar esa capacidad contráctil, pero no nos va a aumentar la frecuencia cardíaca y pues puede aumentar entonces un riego sanguíneo que vaya a contrarrestar el aumento de este consumo de oxígeno, generando taquicardia. O sea, puede ser un efecto adverso, ¿no? Un efecto que no queremos porque no, de manera general no aumenta la frecuencia cardíaca a menos que se aumente el consumo de oxígeno. Entonces, cuando se habla de consumo de oxígeno, se habla de efectos hemodinámicos a nivel... Espérame, voy a salirme de mi clase, nomás voy a eh, guardar en qué creo que termino. dejaron su micrófono por ahí. A nivel de que si el choque es hipodinámico o es hiperdinámico, ¿ok? Entonces se va a aumentar de manera breve la presión arterial en estos pacientes con volumen cardíaco y entonces están indicados en la insuficiencia cardíaca descompensada, en choque cardiogénico, la dobutamina va a tener una disfunción miocárdica por sepsis y en la bradicardia sintomática que no responde a atropina o a marcapasos, se puede utilizar la dobutamina, aquí dice dobutamina, perdón, vamos a corregirlo, dobutamina. La milrinona, por eso preguntaba quién está en tercer nivel, sí, ya no hay escasez de milrinona, ¿no? Del levosimendan. Bueno, la milrinona es un medicamento de la familia de las viperidinas. Va a hacer una inhibición en la fosfodiesterasa 3. Participa como una enzima intracelular del músculo liso basilar y va a inhibir esta enzima el incremento de la contractilidad cardíaca. Es un potente inotrópico y vasodilatador. Va a mejorar el lucitropismo, va a reducir la precarga, la poscarga y las resistencias vasculares sistémicas. Este medicamento es el menos antiarrítmico, entonces en algunos casos prefieren utilizar la milrenona, ¿ok? Y los sensibilizadores del calcio, como es el levosimendan, este medicamento pues tiene varios efectos, perdón, ventajas metabólicas y obviamente tiene un efecto en la excitabilidad y sensibilización del calcio, es decir, el corazón va a ser más sensible a este electrolito y va a aumentar su contractilidad. Entonces, al ser un electrolito, pues va a tener otro
un efecto cardioprotector porque no tiene una excitabilidad, sino el levosimendan va a tener que participar pues a nivel celular con los canales de potasio también, como es un electrolito que participa de manera conjunta con el calcio, va a ser sensible al ATP en el músculo liso vascular y por lo tanto nos va a dar una vasodilatación. Como tiene este efecto pues cardioprotector de no hacer una excitabilidad de manera directa como lo hacen los otros medicamentos, es que tiene este efecto cardioprotector y va a reducir pues unos efectos isquémicos, ¿no? Como lo hace la epinefrina, ¿no? O la adrenalina. Entonces, eh, este medicamento, pues, el levosimendan, aquí como ya les comentaba, hace una sensibilización del calcio en el músculo liso y participan los canales de potasio. Tiene efecto en la contractilidad, sobre todo para el músculo cardíaco, pero esta, este efecto cardioprotector, pues no nos va a consumir oxígeno y tiene efecto, como dice en el músculo liso, pues en el pulmón existe esta musculatura que puede aumentar, perdón, puede afectar los vasos pulmonares y los vasos sistémicos, ¿ok? El levosimendan, pues es un medicamento, medicamento caro, y bueno, de manera muy breve vamos a revisar otros medicamentos como son los antagonistas beta 1 selectivos. Estos medicamentos pues tienen acción como son catecolaminas a nivel de aumentar la frecuencia cardíaca, es decir, son cronotrópicos positivos y se considera que pueden tener una mayor mortalidad cuando son utilizados en choque séptico, a diferencia que sean utilizados en un choque hipovolémico o en un choque cardiogénico. Estos medicamentos son antagonistas de los receptores beta 1 y van a tener una acción corta que pueden mejorar la función cardiovascular, van a reducir la frecuencia cardíaca, van a optimizar la función diastólica y la perfusión coronaria, es decir, van a llenar el lecho vascular del corazón, pero pueden tener una disfunción miocárdica por sepsis, ¿ok? Y estos medicamentos, pues como el Smolor tiene una acción antagonista cardioselectivo en los receptores beta 1 de inicio rápido y acción corta. En el caso del landiolol es un medicamento bloqueador B2, perdón, B, tipo B y de acción ultra corta. Entonces, estos también utilizan los receptores beta 1 con acción cardíaca y menor riesgo de efectos adversos, como en el caso pues de los antagonistas beta 1, porque este es antagonista y este es bloqueador, ¿ok? Entonces, estos medicamentos pues aumentan el volumen sistólico, aumentan el gasto cardíaco y utilizados en pacientes con choque séptico grave y que tienen taquicardia. Bueno, hay algunos otros medicamentos, como comentábamos al inicio, los mediadores de la angiotensina 2 y en algunas otras clasificaciones el azul de metileno, los inhibidores de la fosfodiesterasa, como ya de manera conjunta con el levosimendan, los inhibidores del óxido nitroso, sintasa, ¿ok? Entonces, estos medicamentos pues también tienen acción vasoconstrictora, tienen acción en el lecho vascular del músculo liso, pero tienen otro mecanismo agregado, ¿no? Entonces, este tipo de medicamentos se utilizan para pues aumentar las resistencias vasculares sistémicas, manejan básicamente efectos inotrópicos y vasodilatadores, ¿no? En la mayoría de los anteriores que vimos son efectos vasoconstrictores y algunos combinan esta acción vasoconstrictora
con vasodilatadora, ¿no? Como que son selectivos. Y bueno, hay efectos cardíacos, como ya estábamos revisando, para recordar la norepinefrina, la epinefrina, la dopamina y la fenilefrina. Aquí estos medicamentos pues van, en el caso de la norepinefrina, estamos aquí aterrizando estos efectos variables que pueden tener en la función cardíaca según el tiempo y el estado basal, como que aumenten el volumen sistólico, el flujo coronario y beneficios generalmente transitorios, pero veíamos que hay efectos adversos en la mayoría de ellos que producen taquicardia. Y en el caso de la epinefrina o la adrenalina, es, bueno, es un sinónimo, no sé, se utiliza, van a aumentar la frecuencia cardíaca, aquí sí es un efecto que busca hacerlo, ¿no? Hacer el estímulo, va a mejorar la presión arterial, en el caso de la dopamina, estos comentábamos, ¿no? Los efectos que tienen de acuerdo a cómo van a ser estimulados estos receptores beta 1 en aumento a la titulación y en el caso de la fenilefrina no lo vimos, pero pues van a aumentar la poscarga y reduce la frecuencia cardíaca y aumentan el gasto cardíaco. Y bueno, entonces, está en el caso de la vasopresina y sus análogos, ¿qué efectos cardíacos tienen? Ya veíamos sobre los vasos, ¿no? De manera sistémica, pero en sí, en el músculo cardíaco, puede modificar el gasto cardíaco y aumenta la poscarga. En los inotrópicos, bueno, estos son utilizados en pacientes con depresión miocárdica para mejorar el gasto cardíaco. Entonces, la dobutamina sí puede tener de manera inicial que disminuya el tono vascular, o sea, que no haga su efecto de manera inmediata, sino de manera titulada. Entonces, la presión arterial va a aumentar junto con el gasto cardíaco, ¿ok? En algunos casos, mientras no tengan una resolución en la volemia, es decir, en las soluciones, en la reanimación hídrica, no mejoran estos pacientes porque no aumentan el gasto cardíaco a nivel de volumen, sino necesita también como ese empujón, ¿no? Para darle el tono, darle a la presión y aumentar líquidos. En los inhibidores de la fosfodiesterasa, entonces a estos van a aumentar la contractilidad eh, y funcionan con esta sinergia que se da con la dobutamina, pero de manera frecuente sí se asocian a hipotensión y arritmias. Y nos pueden servir con insuficiencia ventricular derecha sobre estos efectos de la poscarga, es decir, estos medicamentos, cuando estamos hablando de la capacidad que tiene el corazón de la distensibilidad, de la confianza y de regresar a su estado, entonces es donde le ayudan al corazón como ese punch, ¿no? A seguir distendiéndose y a contraerse. Entonces no es únicamente la contracción, sino que llegue la célula a alcanzar esa elasticidad y los antagonistas beta 1 selectivos, pues como su nombre lo dice, participan en el volumen telediastólico, es decir, ese volumen al final de la diástole que ocurre y que se queda como remanente, ¿no? En el ventrículo izquierdo y van a reducir ese consumo de oxígeno en el corazón y pues por ende no tienen como tienen esta variabilidad, es decir, no tienen este efecto de meseta como notábamos en la sepsis y en la insuficiencia cardíaca. Y como comentábamos, en el músculo liso también pueden participar, entonces a eso nos referimos con la circulación sistémica y pulmonar, como le refería, ¿no? Entonces, a nivel del corazón, perdón, del pulmón, sobre todo la vasculatura pulmonar puede tener un incremento de la presión arterial pulmonar
con efectos mínimos sobre la presión de enclavamiento capilar. ¿Esto cómo lo miden? Pues con un catéter de Swan-Ganz de manera pues invasiva, ¿no? Todavía el Swan-Ganz sigue siendo el gol estándar para medir gasto cardíaco, entonces pues es así como lo miden, ¿no? La presión de enclavamiento capilar y estos efectos hemodinámicos específicos con la norepinefrina va a reducir la dependencia de la precarga al aumentar el retorno venoso. Entonces, tenemos, como no funciona nada más a nivel del corazón, sino a nivel de los vasos, la norepinefrina va a movilizar estas células que se llenen los capilares, regresa esta sangre al ventrículo y permite que se siga haciendo esta función de bomba, ¿no? Y por lo tanto puede tener de manera elevada transitoriamente el gasto cardíaco. Y en el caso de la dopamina, cuando se tienen dosis altas, sí existe la activación de los receptores alfa-adrenérgicos y va a aumentar esta resistencia vascular sistémica, que es un efecto que se busca, ¿no? Pero que no sea adverso, ¿no? Que no sea esta resistencia no supere, ¿no? Que de manera eh, que haga un efecto contradictorio a la presión arterial. Y en el caso de la presión arterial media, va a incrementar el gasto cardíaco con mínima vasoconstricción periférica. Este sí es un efecto que se busca, pero tampoco que llegue a depletarse las resistencias vasculares, ¿no? Sino que manejen de manera conjunta. Por eso es que muchos prefieren la norepinefrina porque tiene estos efectos a nivel de los vasos y obviamente del músculo cardíaco, ¿no? Y estos medicamentos también tienen efectos sobre la circulación regional como ya veníamos comentando, estos agentes adrenérgicos, alfa-adrenérgicos, beta-adrenérgicos, los inhibidores de la fosfodiesterasa, el de levosimenal y la vasopresina. ¿Ok? Pero estos efectos que buscamos que sean sistémicos, es decir, que tengan efectos sobre esta microcirculación. Aquí tenemos unos ejemplos de unos capilares, ¿no? Entonces, los capilares a función de bomba, no nada más con el corazón, sino también tienen sus válvulas, ¿ok? Su musculatura lisa, que va a permitir tener una respuesta a estos estímulos, ¿no? Que existen en el organismo. Entonces van a tener una autorregulación microcirculatoria que por eso es que es importante que detectemos nosotros los pulsos, porque vamos a identificar con la palpación que eh, si es que no tienen algún método de monitorización invasiva, ¿no? O semi-invasiva. Entonces, por eso es importante detectar los pulsos. Y aquí se basa la ciencia del análisis de la onda del pulso, ¿ok? Sobre estos efectos que tienen estos agentes vasopresores en la microcirculación. También, pues, nosotros buscamos tener un efecto beta con una presión arterial media, pues decíamos sobre los 65 milímetros de mercurio. En algunas otras bibliografías ya refieren o permiten sobre 60 milímetros de mercurio, ¿ok? Y en el caso, pues, hablando de esta microcirculación, que tendría que ser reflejado a través, pues, de esta ventana tegumentaria, ¿no? Pero, pues, no nada más la ventana tegumentaria. Comentábamos, ¿no? La ventana renal, recordemos que los riñones son órganos, pues, altamente irrigados, que tienen, pues, eh, el, los cálices, pues, con gran cantidad de sangre que necesita circular y ser oxigenada. Entonces, no nada más los órganos, Diana,
son los que sufren, ¿no? Es decir, toda la economía. Pero pues por eso es que nosotros tendríamos que, como enfermeros, valorar de manera general y sistémica al paciente. Y pues obviamente estos efectos que van a tener eh, pues estas aminas tendrían que ser vigilados de manera general. No nada más la presión arterial, sino la economía completa del paciente. Tendríamos que repetirlo de manera subsecuente. Y esto ya lo veníamos comentando, también tienen efectos hormonales, como comentábamos, con las hormonas hipofisiales y las hormonas tiroideas. Existe otros efectos como son en el músculo esquelético con la activación de la glucogenólisis y la producción de lactato. Entonces, un efecto adverso que pudiera ocurrir a dosis tóxicas es ese, ¿no? La producción del lactato, porque va a permitir, o bueno, de manera contraria, un efecto adverso que puede permitir que este glucógeno se metabolice y no, 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 no se, no se sintetice de manera correcta y por lo contrario, no se degrade y llegue a producir lactato. Entonces, es una estimulación en el hígado que puede ocurrir a través de aumentar esta producción de glucosa, de manera de manera que no se el ciclo de la glucosa se vea superado con sus metas y es donde ocurre esta glucogenólisis y el aumento del lactato, ¿no? El lactato pues sigue siendo un marcador hemodinámico, ¿ok? Los efectos hormonales que podemos tener con la dopamina, con las hormonas tiroideas, se suben pues en el caso de las hormonas hipofisiales, pues sube la prolactina, la hormona del crecimiento, la hormona luteinizante, suben las hormonas tiroideas, la T3, la tiroxiina, la triiodotiroxina, las hormonas adrenales, el cortisol, bueno, tenemos alteraciones en la hormona del crecimiento, como ya comentábamos, con los efectos de la vasopresina a nivel endógeno. Ahora sí aumentamos, esto puede ser también un crecimiento, ejemplo, de la insulina 1 en el anabolismo óseo y tisular periférico. ¿Esto qué significa? Que son inhibidos y que necesitan una regulación porque al ser eh, neurotransmisores también tienen efectos hormonales. ¿Y qué es lo que estos medicamentos, estas drogas vasoactivas o aminas buscan? Pues tener efectos, obviamente, a nivel de corregir el choque, ¿no? Entonces, tienen que ser medicamentos cuidadosamente administrados para tener un efecto hemodinámico, que podamos contar con, con protocolos. Uno de los más conocidos, pues, es el de sobreviviendo a la sepsis. Sin embargo, ya de manera institucional, tendríamos que recurrir a nuestros manuales, que estemos capacitados, que estemos pues continuamente documentados de cuál es la mejor o la evidencia científica pues más reciente. En el choque séptico que sigue investigándose, pues esta entidad sigue siendo la norepinefrina, el medicamento de elección, y se utiliza pues ya de manera agregada pues la vasopresina y otras formas del choque distributivo, pues en el caso de anafilaxia, por ejemplo, ponemos la epinefrina, ¿no? Entonces necesitamos pues seguir investigando, documentar todo lo que nosotros hacemos, perdón, y participar desde nuestra trinchera, ¿no? Como enfermeros, ya sea si están en áreas de UCI o si están en hospitalización, en áreas de urgencia. Vamos a tener un acercamiento a algunas de estas medicaciones, y por eso es que vamos a partir ahorita a hacer una parte del taller
Entonces, esto es lo que comentaba del manejo del shock séptico. La norepinefrina es el vasopresor que se utiliza de primera línea. De allí se utilizan pues la vasopresina y otros medicamentos que pueden hacer alternativas, ¿no? Pero de manera conjunta norepinefrina y de ahí seguido a la vasopresina y algunos casos especiales cuando se presentan bradicardias y se busca agregar, pudiera buscar agregar una, una amina como la dopamina y en shock refractario, es decir, que no tiene respuesta o que repercute en el mecanismo inotrópico como la dobutamina y el levosimendan. Entonces, esto pues viene marcado en las campañas de sobreviviendo a la sepsis, en las guías del sobreviviendo a la sepsis, y pues tenemos, como comentábamos, una PAM objetivo. De todos modos, aquí tengo el cuadrito, entonces los paso. Comentaban ahí unos sedantes, pero ahorita les paso si quieren un cuadrito que preparábamos de las infusiones, de las soluciones. Y vamos a eso me interesa que revisemos. Bueno, pero para esto necesitamos hacer una monitorización arterial cuidadosa, ¿no? Una monitorización de la PAM de manera cuidadosa, que primero sepamos hacer un cálculo de la PAM, ¿no? Porque podemos tener pues métodos muy sofisticados para evaluar la función cardíaca, como pues es un ecocardiograma que nos puede dar la FEBI, que nos puede dar pues parámetros muy acertados, pero también en otras bibliografías se refieren que como estos son este, operador dependientes, pueden haber sesgos, ¿no? En estas mediciones. Pero nosotros como enfermeros necesitamos hacer una valoración integral del paciente, ¿no? Repetidas veces hemos comentado la importancia de valorar el estado de conciencia en pacientes que pueden comunicarse, ¿no? Obviamente, de valorar el estado de la piel, la uresis, la presión arterial, el pulso carotidio, los pulsos periféricos, auscultar una frecuencia cardíaca, auscultar los sonidos cardíacos. Entonces, de esta manera vamos haciendo de manera integral y aterrizar que sí está funcionando el tratamiento, que sí está pues siendo vigilado, es decir, sí está siendo monitorizado el tratamiento vasoactivo, las aminas que nosotros le estamos administrando al paciente. No es únicamente preparar la medicación, colgarla y programar la bomba y ahí que pase a través de una vía central. No, se refiere a hacer una monitorización exhaustiva, vigilar bueno, como la piel, como el último de los órganos, como perdón, el primer de los órganos en sufrir y el último en ser recuperado, que pueda, ahí nos podemos dar muchos datos como marcadores de perfusión, pero literalmente como marcador de perfusión, pues tenemos el lactato, pues esto a través de una gasometría arterial, nos va a medir el lactato, nos va a medir la saturación venosa y como comentábamos en alguna sesión, funcionan con gradientes de presión. Entonces estos gradientes de presión nos van a dar datos de cómo podemos evaluar esta perfusión tisular y pues de esta manera pues pueden hacer ajustes al tratamiento. Entonces no es únicamente preparar la solución, bueno, ya con esto podemos ya aterrizar, ahora sí, esta parte del taller. Bueno, si ustedes quieren recordar un poquito los términos de reconstituir, diluir y aforar, podemos tenerlo aquí. Bueno, ¿me pueden comentar cuáles son las diferencias entre reconstituir, diluir y aforar, por favor? ¿Me pueden dar un ejemplo? Ahí lo pueden escribir también.
Vamos comentándolo. Bueno, tenemos nuestro liofilizado, ¿no? En el caso de la reconstitución, liofilizado pues es el medicamento que está en el estado de soluto, es decir, es un polvito, ¿no? En un frasco que necesita un solvente o un diluyente y ya con este diluyente pues alcanza un estado físico líquido que vamos a poder manejar. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, ¿ok? Llevar un estado homogéneo, gracias. En este ejemplo de reconstituir, tenemos reconstituir un gramo de ceftriaxona liofilizado con diluyente inyectable de 10 mililitros. Ceftriaxona es una cefalosporina, ¿no? Entonces, no tiene que ver con con las aminas, pero nada más para recordar el término, ¿no? De reconstitución. Ahora, dilución y aforar, que estos son los términos que me interesa que aterricemos o que recordemos. La adición de un medicamento reconstituido a un determinado volumen de solución parenteral. Y tenemos este ejemplo igual de la ceftriaxona, que se diluye 1 gramo en 50 mililitros. Entonces, para esto vamos a adicionar estos 50 mililitros a una solución de cloruro de sodio al 0,9% de este medicamento y vamos a tener un total de este solvente, ¿ok? A un volumen adicional o a un volumen determinado. Y ahora tenemos un volumen de 60 mililitros. Y aforar. Aforar significa llevar un medicamento ya reconstituido, o en este caso un medicamento que no ha sido reconstituido, que es una solución inyectable, como por ejemplo la norepinefrina. Entonces, tenemos un medicamento reconstituido a un volumen determinado y aquí tenemos otro ejemplo, aforar 1 gramo de ceftriaxona en 50 mililitros, vamos a adicionar 40 mililitros de cloruro de sodio al 0,9% a este medicamento de 10 mililitros y ya vamos a tener un volumen exacto, ¿sale? Para alcanzar una concentración específica, ¿sale? Y aquí están unas recomendaciones de estas infusiones más comunes, ¿no? La más común es la inicial, la de norepinefrina, que tenemos 4 miligramos o 8 miligramos, ¿no? Independientemente aquí, esto es a consideración de los protocolos que se estén guiando el área médica. Entonces, por poner un ejemplo, en mi servicio, la indicación más común es esta, ¿no? 8 miligramos en cloruro de sodio en 100 mililitros, lo escriben así, pero nosotros tendremos que hacer aquí, ¿a qué corresponde aquí? ¿Es a dilución o es a aforar? Si me pueden escribir ahí en el chat, tenemos que aforar o diluir. Si estoy hablando de esta preparación de 8 miligramos en 92 mililitros de cloruro de sodio o solución dextrosa, ¿a qué se refiere? Me pueden decir aforar, aforar es llevar medicamento a una cierta cantidad. Exacto. Entonces estoy haciendo una preparación aforada, correcto. Porque en la prescripción lo indican como diluido en, ¿no? Entonces, tendremos que, pues nosotros como enfermeros, ser más estrictos en nuestro lenguaje, tal vez con el área médica, pues podemos ahí hacer la sugerencia que tenemos que prescribirlo aforado, pero en nuestro rótulo ahí podremos hacer puntualizar más, ¿no? En nuestra hoja de enfermería, hacer la aclaración, ¿ok? Porque es una preparación que va a alcanzar una concentración específica. Ahorita vamos a explicar el por qué. Y aquí ahí tenemos otros ejemplos, ¿no? El levosimendan, 25 miligramos en 90 mililitros de cloruro, perdón, de dextrosa al 5%, la vasopresina, ¿ok? Como viene en 1 mililitro, bueno, 20 unidades en 1 mililitro y más 99, ya voy a tener los 100, ¿no? Puede ser de cloruro de sodio o de dextrosa al 5%. La dobutamina, en el mismo caso, 250 o 500, dependiendo de la concentración que busquemos tener, ya sean 95 mililitros
o 245 para alcanzar 250, ¿no? La dopamina, 200 miligramos en 95 mililitros o en 245 para alcanzar 250, ¿ok? Entonces, así hacemos esta preparación de infusiones. Y bueno, porque cuando hacemos pues, ahí revisión de las prácticas, siempre pregunto yo ese tema del cálculo de goteo, porque es un tema que nosotros como enfermeros profesionales, háblese de tener un título y cédula de licenciatura, perdón, de licenciatura, ya tenemos que dominar este tema. Y por eso es que buscamos que el personal que está en formación pues lo tenga bien cimentado, porque muchas veces queremos ya aterrizar con estos temas de las aminas, de, de hacer un cálculo de gamas, pero no podríamos llegar a hacer un cálculo de gamas de estas, pues de estas aminas si no tenemos las bases cimentadas del cálculo de goteo. Muchas veces cuando aterrizamos determinar el factor de concentración y la dilución, la velocidad de infusión, desconocemos cuántas gotas tiene un mililitro, si es por normogotero, si es por microgotero, y únicamente nos vamos con la constante, ¿no? Entonces, de igual manera, para hacer el cálculo de minas, pues utilizamos una constante, pero vamos a revisar de dónde viene esa constante. Aquí nada más de manera general, la fórmula del cálculo de goteo, ¿cuál es? Decimos cantidad de solución entre el número de horas y me dicen los estudiantes, ¿no? Entre la constante, bueno, pero ¿de dónde viene esa constante? Porque yo estoy teniendo una velocidad de infusión en mililitros por hora, ¿no? Mililitros es mi unidad de volumen y hora es mi unidad de tiempo. Ahora, yo quiero gotas por minuto. Gota es mi unidad de volumen y minuto es mi unidad de tiempo. No puedo hacer de manera similar, o sea, no puedo mezclar, no puedo, a pesar de que son de la misma entidad, ejemplo, volumen, pero no son la misma medida la gota que el mililitro. Entonces tengo que hacer un ajuste a través de la constante, ¿ok? Que la constante va a utilizar el factor tiempo y el factor volumen, que es los minutos en una hora, ¿no? Entonces, de ahí tenemos este valor que vamos a utilizar y lo vamos a dividir entre los minutos que tiene una hora, ¿no? Entonces, las gotas que tiene un mililitro y ya sea de normogotero o de microgotero. Y así de esta manera vamos a encontrar cómo tenemos la constante y podremos utilizar entre de 3 o entre de 1, ¿no? Entonces, si un mililitro tiene 20 gotas por normogotero y un mililitro tiene 60 gotas por microgotero, ahí podemos identificar el valor, la entidad del volumen y ahora la entidad del tiempo. Bueno, a esto vamos a trasladarlo para el cálculo de infusiones primero porque necesitamos hacer un cálculo de gamas, ¿no? Y hacer un cálculo de un denominado factor de concentración. Pero antes de eso, vamos a identificar las equivalencias básicas, ¿no? De 1 miligramo es igual a 1000 microgramos, ¿sale? Y aquí quiero remarcar microgramos porque Acciones Esenciales de la Seguridad del Paciente nos indica que no tenemos que abreviar microgramos, ¿no? Sino escribir de manera completa la palabra. Pero bueno, ese es otro tema, pero nada más para recalcarlo, ¿no? Aquí por fines prácticos lo voy a abreviar, ¿no? Pero aquí ustedes sepan que cuando documenten, escriban, tienen que escribir microgramos, así nos dice Acciones Esenciales. Bueno, un gamma, o sea, es la unidad de medida que va a definirse por los microgramos entre los kilos del paciente, entre los minutos, ¿no? Que estamos administrando estas aminas. Ahora,
estas unidades tenemos, la mayoría de los sedantes se calculan en miligramos o microgramos, pero nosotros que estamos hablando de vasopresores, se calculan en gamas, ¿sale? O sea, en miligramos o microgramos, kilo hora, o sea, ¿ok? Los sedantes es en minutos y los vasopresores es en horas, ¿ok? Entonces, nada más para hacer esa aclaración, ¿vale? Ahorita estamos hablando de vasopresores, nada más quería hacer esa separación de los sedantes. Bueno, vamos a identificar un factor de concentración. El factor de concentración, ¿cómo lo vamos a lograr? Vamos a identificar nuestros miligramos por mililitro y vamos a multiplicarlos por mil que es esta equivalencia de 1 miligramo es igual a 1000 microgramos, ¿sale? Y los vamos a dividir entre el tiempo, ¿no? Entre 60 minutos que tiene una hora, ¿ok? La hora. Y ahora sí, ahorita vamos al ejemplo. Bueno, el cálculo de gamas. De estas gamas vamos a requerir este factor de concentración aquí en la fórmula abreviado como FC y lo vamos a multiplicar por los mililitros por hora que tenemos en la bomba ahí de infusión entre el peso del paciente en kilogramos. ¿Vale? Aquí me faltó en kilogramos. Lo voy a cortar. Kilogramos. Porque puede ser en, no sé, ¿no? En gramos, ¿vale? Y ahora sí, de caso contrario, que sí tengo las gamas, pero ahora quiero la velocidad de infusión, bueno, las gamas por el peso del paciente entre el factor de concentración, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo. Bueno, eso es lo mismo, ¿no? La velocidad de infusión podemos sacarla si ya tenemos las gamas que queremos, ese es el tercer paso que podemos tener por el peso del paciente entre el factor de concentración, que es este, ¿sale? El resultado de multiplicar los miligramos por mililitro por 1000 entre de 60. Bueno, vamos a hacer este ejemplo, ¿sale? Es muy común esta preparación de norepinefrina de 8 miligramos en 100 mililitros de solución dextrosa al 5% en un paciente masculino de 35 años de edad, con un peso de 90 kilogramos y tenemos de manera así prescrita, ¿no? Las indicaciones o las pautas médicas, eh, la indicación de pasar a 9 mililitros por hora. Pero yo necesito pues seguir entendiendo el tema y hacer un cálculo de las gamas, ¿no? Que está pasando este medicamento para que podamos ahí definir, ¿no? Entonces, si estamos hablando, me regresaron, que la norepinefrina, aquí está, aquí. Tiene una dosis de 0.01 a 3. 0.01 a 3. Entonces, así es que nosotros podemos determinar esa dosis. ¿Vale? Aquí hay un ejemplo de la vasopresina de 0.04 unidades. Esta sí es unidades, ¿no? Esta sí. O la dobutamina, estas son 5 microgramos. O la dopamina son 15 microgramos. Esos son unos ejemplos, ¿no? Que les ponía. Bueno, entonces para identificar esa dosis. Aquí tenemos este ejemplo. Bueno, vamos a hacer el cálculo del factor de concentración. Y en este ejemplo voy a necesitar multiplicar 8 miligramos, ¿sale? Hacer este cálculo, si lo pueden hacer conmigo, a ver, vayan haciéndolo, vayan corroborándolo ahí en sus calculadoras, ¿sale? 8 entre 100, primero vamos a hacer 8 entre 100 y después, ¿a cuánto les da? A 0.08, ¿no?
De allí lo vamos a multiplicar por 1000. ¿Sale? Nos da a 80. Entonces salió así. 8 entre de 100 nos va a dar 0.08. ¿Vale? Y hablar como nos dice acciones esenciales, ¿no? Y escribir como nos dice acciones esenciales. 0.08. Cloruro de sodio al 0.9%, ¿no? No dice 0.9%, es 0.9%. Por eso es aquí importante hacer esa distinción de los decimales, perdón, del punto decimal, ¿ok? Entonces, 0.08 por 1000 nos da a 80, ¿ok? ¿Correcto? Entre de 60 nos va a dar a 1.33. Hay veces que cuando ya tenemos esto, se nos hace muy fácil utilizar esta como la constante, ¿no? El 1.33, pero podemos tener otras pautas clínicas que tengan otro tipo de concentraciones, como por ejemplo, que no es la clásica, esta, ¿no? De 8 miligramos en 100, ¿no? Para llegar a 100, ¿vale? Puede tener 4 en 96 o 12 en 88, o incluso 16 miligramos en 84, ¿no? Para hacer una diferencia ahí, ¿vale? ¿Y si les da 1.33? ¿Sí? Ok. Sí, gracias, Brigitte. Y ahora vamos a calcular las gamas. Bueno, entonces para eso voy a necesitar el factor de concentración. Ya iba a decir frecuencia cardíaca. El factor de concentración, y vamos a necesitar los mililitros por hora que tenemos en la bomba de infusión. Aquí tenemos una velocidad de 9 mililitros por hora entre el peso del paciente. Ya tenemos este factor de concentración que sacamos y es 1.33. 1.33 por 9 nos tiene que dar 11.97. Y ahora entre el peso del paciente, ¿sale? Nos da a 0.133 o 0.13, ¿sale? Microgramos kilo, ¿sale? Bueno, ¿sí les da este? Ok, gracias. Bueno, ahora quiero que me apoyen haciendo este ejercicio. Ahora cambiamos, ¿sale? Ahora tenemos otros datos. Ahora sí tenemos otros datos de norepinefrina, 8 miligramos en 100. Bueno, en 100 así viene la prescripción, pero recordemos que tenemos que aporarlo, ¿sale? O sea, en 92 miligramos, 92 mililitros de solución dextrosa al 5% en un paciente femenino de 25 años de edad, con un peso de 60 kilogramos, y la bomba la tenemos a 6 mililitros por hora. ¿Cuántas gamas está pasando el medicamento? ¿Sale? Unos 5 minutitos, 3 minutitos para que hagan el ejercicio. Adelante. Cualquier cosa, aquí estamos. Y lo pueden escribir en el chat. Ahorita lo resolvemos, ¿vale? Si lo escribió con la duda, pero si tomó nota ahí, por favor, si nos puede dar la respuesta. Aquí tienen la fórmula
para que lo puedan desarrollar. ¿Cuánto les puede dar? Ok, entonces aquí ya sacaron el cálculo. A ver, dice, factor de concentración 1.33 y gamas 1.33. Ok, vamos a desglosarlo para que puedan identificar. Aquí está, ¿vale? Entonces, ay, aquí me salió usted. Perdón. Aquí, ¿cuál era? Ahora, Sí, adelante. Uno punto 53 por 6. órale. Guadalupe, ¿va a participar? ¿Cuánto es lo que le dio? Aquí nos da, a ver, 1.33, ok. Y para este de, perdón, aquí estoy cambiando, de 9 y de 6 mililitros. Aquí está, el de 6 mililitros, vamos a hacer aquí la corrección. 1.33 por 6, que tenemos acá, nos da 7.98, ¿sí? ¿Correcto? Entre 90. Nos da 0.088 o 0.08. Ok, ¿vale? Ok. Aquí pusieron, ajá, 0.13, ajá. Es en el ejemplo correcto de 9 mililitros. Ok, ahora de 6 mililitros sería, ¿dónde estamos? Puedo ver aquí el chat. Ok, sale. En el de 0. En el de 9 mililitros está a 1.33, correcto. Y en el de 6, en el de 6, aquí de 6 mililitros, aquí a 6 mililitros, ahora ¿cuánto nos da?
Si el paciente pesa 60, vamos a ver. .98 entre 60. Lo mismo, ¿correcto? 0.133. Nos da el mismo resultado, pero el paciente es distinto, ¿correcto? El paciente tiene menos peso, ¿sale? Y la dosis, bueno, estaba pasando a una velocidad de 6 mililitros por hora, ¿sale? Nos da el mismo resultado, pero notemos que es distinta la medicación, ¿sale? Vamos a revisar otra concentración ya para terminar. Ahora no nos dan los mililitros por hora, si nos dan, están dando ya las gamas, ¿sale? Nos están dando el paciente con nos están dando, entregando el turno con un paciente con una medicación de norepinefrina 16 miligramos bueno, aforados, ¿no? En 100 mililitros de dextrosa al 5%, un paciente masculino de 55 años de edad con un peso de 90 kilogramos. La dosis inicial se inicia a 0.2 microgramos kilo minuto, es decir, a 0.2 gamas, pero ahora quiero saber cuántos mililitros debemos programar la bomba para tener esa dosis, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el factor de concentración y este ya no tiene pierde, pero ahora cambiamos que ya no son 8, ahora son 16 entre de 100 por 1000. Lo dividimos entre 60 los minutos, nos da 2.66. Este es el factor de concentración. Y ahora ya me están dando las gamas, no me están dando los mililitros. ¿Cómo lo voy a obtener? ¿Sale? Voy em, a hacer primero la multiplicación de las gamas por el peso del paciente, ¿sale? Es decir, 0.2 por, ¿cuánto era el peso? 90. Ajá. Por 90 entre el factor de concentración. Entonces, 0.2 por 90 me está dando 18. Y lo voy a dividir entre de 2.66, que es este que ya sacamos anteriormente. Me está dando a 6.7. Y dependiendo, ¿no? Si lo quiero redondear en la bomba de infusión a 6.7 o a 7 mililitros por hora. Es así como se hace el cálculo de la velocidad de infusión a partir de las gamas. ¿Ok? Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta? Bueno, entonces, esta parte es importante, creo, porque a todos nosotros, pues nos llegaría algún paciente que requiera algún medicamento de este tipo. Y pues bueno, entonces ya como para ir cerrando este tema y continuar esta parte de este cálculo, podremos hacer otros ejercicios la siguiente sesión. ¿Ok? ¿Dudas, comentarios que gusten hacer? Adelante. En sus unidades, ¿cómo preparan la norepinefrina de manera general? ¿Cómo la prescriben para empezar? Y ya ustedes cómo la preparan. Adelante, Mariela. Que no está. Bueno, entonces ya para... Sí, adelante.
Adelante, Mariela, la escuchamos. Creo que ya se fue. Ya se fue. Pero sí, nosotros en el ISSSTE la preparamos con solución salina al 0.9%, maestra, en 100 mililitros, aforados a 100. Y por Sí, lo regular, pues es 8 miligramos. Se sí, indican dos ámpulas a los pacientes en los casos de hipotensión arterial severa. sí, Así es. También hay otros médicos internistas o otros intensivistas que lo hacen con glucosa, con solución glucosa, igual 100 mililitros, glucosa al 5%. Pero ya va a depender de la preferencia del médico en sí. cada institución, pero por lo regular la solución para aforar y diluir la esencial, pues es la fisiológica, el cloruro de sodio. Pues bueno, alumnos, no sé si tengan alguna pregunta, algo que agregar, ya estamos terminando la sesión. Ok, todo muy bien, pues bueno. Si alguien desea obtener la constancia de esta sesión, de esta noche, tiene un costo de 200 pesos. Por aquí les voy a dejar mi número de WhatsApp. Quien desee adquirir la constancia, bienvenido. Tiene un costo de 200 pesos. Por aquí les estoy dejando en el chat mi número de WhatsApp. El 951-423-6508. Pues bueno, si no hay nada más que agregar, muchísimas gracias a todos por participar. Nos vemos en nuestra próxima sesión. Recuerden, estamos en la recta final del diplomado. Solamente nos queda abril. Estamos culminando el miércoles 30 de abril, ¿sí? Para que cada uno de ustedes, por favor, sus fotografías a la brevedad posible para los alumnos pendientes. Pues bueno, que descansen, que pasen una excelente noche, que Dios los bendiga, cuídense mucho. Buenas noches. Buenas noches, maestra. Hasta luego, buenas noches a todos. Gracias.